para eso tenemos al señor abogado Francisco Carreira. Señor Carreira, buenos días, bienvenido a Shock de Opiniones. Expliquen un poco el contexto de esta situación. ¿Puede el señor Ricardo Martinelli trasladarse hacia Nicaragua a raíz de este asilo que Asilo. solicitó? Buenos días y un saludo cordial a todos los oyentes. Honor participar en el programa de ustedes. Mira, lo Gracias. que ha ocurrido allí es una petición de asilo político que ha sido presentada al gobierno nicaragüense y el gobierno nicaragüense la ha aceptado y emitió una nota informándole a la Cancillería panameña que había concedido el asilo y solicitando a la vez el salvoconducto que se requiere normalmente para que el expresidente Martinelli pueda salir de la embajada escoltado por personal diplomático y viajar a Nicaragua. Ese salvoconducto es una decisión de Panamá. Y yo he escuchado, y algunas personas dicen que esto hay que darlo, la ley establece algunas condiciones y una de las condiciones es, por ejemplo, un caso de fuerza mayor. Hoy hemos visto que la Cancillería ha reportado que ha enviado esa solicitud al Poder Judicial por la situación que se encuentra en los casos en los cuales está involucrado el presidente Martinelli. Al final del día le corresponde al Ejecutivo panameño y a la Cancillería establecer que aceptan, si aceptan o no esa petición. Y yo creo que debemos estar enterados o por lo menos considerar de casos muy famosos, entre ellos el de Julian Assange, quien se asiló en la Embajada de Ecuador en Inglaterra y el gobierno inglés negó darle el salvoconducto por 7 años. Y esto no es la situación, ni esto es lo que creo que debe hacer Panamá, pero lo importante aquí es que el gobierno nacional tiene que tomar una decisión si concede o no concede el asilo, el salvoconducto para que el señor Martinelli pueda viajar a Nicaragua. Señor Carreira, en ese contexto usted menciona que la ley establece elementos de fuerza mayor. ¿Cuál sería un elemento de fuerza mayor, ya que este artículo no lo define? ¿Sería este caso de una condena en firme que ya tiene el expresidente? Mira, el conflicto que hay yo creo que está planteado en términos muy claros. El presidente Martinelli ha sido condenado en procesos legales en Panamá. La semana pasada la Corte rechazó la última etapa de esa condena, que era el recurso de casación, y en base a eso la condena queda en firme, que a partir de mañana ya se vencen los 5 días de notificación de esa decisión. Entonces hay una situación aquí, el conflicto está planteado, en donde por un lado el presidente Martinelli considera que él es víctima de persecuciones, que su vida está en peligro, todo lo que él ya ha venido manifestando desde la semana pasada, y por el otro lado, pues él ha sido condenado por delitos comunes, no tiene nada que ver con temas políticos, a pesar de que el reclamo que él hace, y lo ha dicho en diferentes foros, es un reclamo de que el caso que a él por el cual se le ha encontrado culpable, es un caso políticamente preparado. Entonces, pues, a pesar de que el lavado de dinero es un delito común, esa es la verdadera decisión que tiene Panamá que tomar ahora, si concede o no concede ese salvoconducto. Ayer, por ejemplo, mucha gente se preguntaba por qué no entran a la casa con una orden judicial, a la casa de la embajada con una orden judicial para capturarlo. ¿Se puede hacer esto en una embajada, abogado? No, en lo más mínimo. Mira, las oficinas de una embajada, la residencia del embajador, en este caso de Nicaragua, es considerado a nivel legal un territorio nicaragüense, así como las embajadas panameñas en cualquier lugar del mundo
son consideradas territorio panameño. Allí no puede haber una injerencia ni policial ni judicial, ni notificaciones de ninguna clase, ni arrestos, ni nada por el estilo. Mientras él se encuentre en esa condición de asilado político en la embajada, él tiene esa protección de que no puede ser ni detenido judicialmente, ni puede ser notificado. O sea, él no está disponible porque se encuentra en un territorio extranjero en el cual Panamá no tiene jurisdicción. Licenciado Carreira, le habla Alexis de Pool, ¿cómo está? Eh, una pregunta. Primero, la rapidez con la que se concedió el asilo político es una práctica normal que uno entre y el mismo día en que la carta está firmada solicitando el asilo, si le otorga el país que le debe otorgar el asilo, se lo otorgue de esta manera como expedita. Cosas definitivamente que la información que se maneja es que el mismo presidente Martinelli compareció a la embajada, hizo su solicitud y el mismo día el gobierno nicaragüense concede esto. Yo creo que es obvio que ya estas cosas venían siendo consideradas desde antes, por la forma como han sido decididas, pues no es normal que en el sistema diplomático estas cosas se hagan así a esta velocidad, por lo que creo que podemos nosotros presumir que ya esto es algo que se venía realmente manejando desde antes. Don licenciado Carreira, disculpe. Deberes y derechos de un asilado, y estamos en la línea de tiempo. Ayer el expresidente Martinelli le concedió una entrevista a CNN, y yo me pregunto si un asilado político dentro de una embajada que le está brindando su protección puede hacer declaraciones políticas como bien las hizo el expresidente Martinelli ayer durante la entrevista en CNN. Lo que ocurre es que, mira, cuando estos tratados y cuando estas cosas sobre asilo político se hicieron, no teníamos nosotros hoy la tecnología que tenemos, que yo estoy desde mi casa hablando a través de mi celular, tú sabes, participando con imagen y con voz en un programa como el tuyo. Eso no estaba contemplado, y yo creo que a pesar de que esas prohibiciones existen, va a ser un poco difícil que alguien como el presidente Martinelli se abstenga de participar en determinados programas o en determinadas declaraciones o cosas así, teniendo las facilidades de la comunicación. Pero desde el punto de vista, estamos hablando de legalidades, y aquí también hay un tema, si lo quiere moral o políticamente correcto o incorrecto. Hay una persona que fue condenada y fue hasta la Corte Suprema de Justicia. Entiendo que hay una serie de argumentos legales que citan tratados internacionales en los de derechos diplomáticos en el sentido del asilo político, en los que ni siquiera Nicaragua se inscribió, pero que Panamá sí lo hizo, y por tanto debe cumplir con estos deberes y estas convenciones, digamos, diplomáticas. Pero una de las grandes, digamos, disyuntivas de aquel político que se traslada a otro país, y la embajada de Nicaragua es territorio de Nicaragua desde el punto de vista diplomático o de relaciones internacionales, no es un tema de acceso a la comunicación. Más allá de eso, ¿no estaría violando el propio asilo político el hacer declaraciones políticas dentro de la embajada? Así se considera que un asilado político, y nosotros tuvimos aquí una situación bien delicada. Si ustedes recuerdan, el presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram se le dio un asilo político en Panamá, y aquí estaba en Panamá, y fuera de participar en actividades deportivas que eran muy notorias, hacía declaraciones políticas, y esto el mismo gobierno panameño tuvo que hacer llamados de atención por las limitaciones que tenía ser un asilado político. Eso es un caso vivo que yo recuerdo, donde habían este tipo de limitaciones. Pero bueno, yo creo que ahora lo que hay es que ver cómo se van a ir desarrollando estos acontecimientos. No es lo mismo para tener un asilado político extranjero en Panamá que tener un expresidente panameño con todas las
connotaciones que tienen los casos que a él se le han presentado y las alegaciones que él ha hecho de peligro de su vida, de su integridad física, de pues, la protección de los derechos que él reclama. Todo esto pues va a formar parte de lo que vamos a tener que ver en los próximos días. Señor Francisco, ¿nos puede dar un poco más de luces en cuanto al salvoconducto que se le debe firmar al señor Ricardo Martinelli? Si se va a quedar aquí en Panamá, si va a viajar a Nicaragua, ¿quién es la entidad o la institución, mejor dicho, responsable de firmar este salvoconducto? ¿Es algo que se tiene que hacer sí o sí, o cómo es el panorama específicamente? Bueno, el salvoconducto es un documento que emite el gobierno panameño en donde a la solicitud hecha por Nicaragua de conceder la información de que ya ha concedido el asilo político, esto le permite al presidente Martinelli salir de la embajada en un auto de la embajada, dirigirse a un aeropuerto y tomar un avión y salir de Panamá con destino a Nicaragua, que es el país que le está dando el asilo. Eso es lo que implica el salvoconducto y tiene que ser una autorización del gobierno panameño para que esto se haga. De lo contrario, pues va a seguir residiendo, por usar un término, en la embajada nicaragüense hasta que esta situación se defina. O sea que si el gobierno panameño dice que no firma el salvoconducto, el señor Ricardo permanece en tierras panameñas, en la embajada de Nicaragua. Bueno, sí, de tierras nicaragüenses, porque la embajada es considerada como un territorio de Nicaragua. Okay. Licenciado Carreira, ahí hay, ayer hubo tantas cosas al mismo tiempo. El vicepresidente o el denominado vicepresidente de la propuesta política de don Ricardo, que también fue canciller de la República, no solamente afirmó, sino que confirmó y reiteró que además criticó hasta el gobierno panameño porque le habían supuestamente dado ese salvoconducto en tiempo récord y decía ayer el licenciado Molino que inclusive él, que era un canciller y era conocedor de este tipo de trámite, se sorprendía de la celeridad que había tenido el gobierno y que además era tal vez por el miedo que podía tener el Estado o el gobierno de la permanencia del señor Martinelli en esa embajada. Sin embargo, inmediatamente fue desmentido y usted nos ha actualizado diciéndonos que la Cancillería lo está llevando al plano de la justicia para que opine qué es lo que realmente sucede con el presidente Martinelli. ¿Usted no piensa que el mismo acto de entrada, disculpe? Creo que no se escucha bien. Disculpe que no le escucho en este momento. Yo creo que estamos ahí. Alexis, yo no te estoy oyendo bien. Yo no sé por qué hay un volumen bajo cuando tú me hablas y no te oigo como quisiera. Puedo captar algunas palabras y... Carolina, ahí pero bueno, lo que te entendí es ayer sí se manejaba información de que ya esto había sido concedido por Panamá, cuando en realidad no es así. Aquí hay, así como vimos que Nicaragua envió una nota formal a la canciller informándole del asilo, en la misma forma Panamá debe enviar una nota formal notificando en el caso en el que se vaya a dar el salvoconducto. Esta es la forma de hacer esto. Es una nota que se envía a la embajada y lógicamente pues si esto se va a hacer, todos lo vamos a ver porque normalmente estas comunicaciones se hacen públicas. El expresidente Martinelli, lo que dice tiene o no tiene credibilidad de acuerdo con quien lo siga políticamente o no. Se dice que es uno de los candidatos de mayor popularidad. Sin embargo, cuando él hace las declaraciones, parece, si uno hace una infografía de lo que acaba de acontecer, aparentemente lo que sucede es que él hace una declaración diciendo que lo quieren ultimar, que lo quieren matar, menciona al hermano del presidente, al presidente y al vicepresidente, y al día siguiente pide asilo porque lo quieren matar, pero nosotros no hemos visto ni una prueba, ni una nota o algo que hasta se podría, si se quiere fabricar en un vuelo de frase para hacer una estrategia sobre el tema, pero no hemos visto más nada que la declaración del expresidente de que lo quieren matar. Entonces, sobre la base de esas declaraciones solamente una embajada de Nicaragua o cualquier país
puede tomar la decisión tan rápido de asilo político? Bueno, mira, esa es precisamente la circunstancia de esto. El presidente Martinelli presentó una denuncia ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Como todos sabemos, para este tipo de denuncia se necesita lo que la ley denomina una prueba idónea. Lo que él dijo que había presentado era una petición de tener testigos protegidos, personas que pues, darían declaraciones. Eso, en la opinión de muchos, no es realmente una prueba idónea, pero ese argumento ya fue presentado formalmente ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Teniendo esto a mano, lo único que nosotros no sabemos es la petición que realizara el presidente Martinelli al gobierno de Nicaragua, que incluye que, porque lo que él pues estaba tratando de conseguir era el asilo por razones políticas. Y eso es lo que él debe haber presentado allá. Sí llama la atención No por persecución. la forma tan expedita como esto se ha hecho. Por supuesto que llama la atención, porque a todas luces parece como que ya esto, como decimos en buen panameño, esto estaba hablado. Señor Carreira, en ese sentido, ¿qué pasa con la candidatura del señor Ricardo Martinelli? ¿Puede él hacer proselitismo, hacer campaña en su condición de asilado en este momento en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá? Legalmente y de acuerdo a las condiciones del asilo político no puede. Aquí faltan un tema, como dijimos, el proceso en el cual se rechazó la casación está en este momento en un edicto de notificación a las partes que tenía 5 días para hacerlo. Una vez que esto se define, la condena queda en firme. Allí el juzgado va a tener que tomar el caso. Lo hubiera podido, de no haber ocurrido esto, hubiera podido haber emitido órdenes de detención, de conducción, etcétera, etcétera. El juzgado también, siendo un hecho público y notorio que el presidente Martinelli es hasta el día de hoy un candidato a la presidencia, el Tribunal Electoral tiene que aplicar el artículo 180 de la Constitución y tiene que definir si hay razones para inhabilitar al presidente Martinelli, esté o no esté asilado. El tema electoral es una jurisdicción aparte y requiere realmente que se maneje de esa manera. ¿Cuánto tiempo el asilo político tiene algún tiempo, un tiempo mínimo, un tiempo máximo? ¿Cómo se maneja esto? No hay tiempo para... Fíjate el caso de Julian Assange, demoró 7 años y el gobierno inglés nunca le dio el salvoconducto. Y en este momento Julian Assange está preso, los ¿no? países tienen. En este Si momento Panamá Julian mañana Assange... dicen no lo da, pues vamos a seguir así hasta que en algún momento esto se resuelva o con la petición de asilo o la condición de asilado político sea rechazada o sea levantada por el gobierno nicaragüense. Todo esto es lo que vamos a ver, pero no hay realmente un plazo específico en el cual el país, en este caso Panamá, deba notificar que acepta o no la emisión del salvoconducto. Señor Carreira, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas esta mañana gracias. en Shock de Opiniones, ilustrarnos de lo que Sí. puede pasar con el caso de el señor Martinelli y este asilo político que ha solicitado al gobierno nicaragüense y que bueno, que ya se le concedió.